Bueno chicos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar lo que son las gráficas de función de seno y coseno. Para empezar pues la clase vamos a trabajar en GeoGebra. Entonces para ingresar a GeoGebra pues ustedes buscan, escriben la palabra GeoGebra en el buscador de Google y en la página que es geogebra.org les va a aparecer iniciar calculadora. Entonces, ¿por qué les estoy recordando esto? Porque para hacer el taller necesitan graficar unas funciones en GeoGebra y no es necesario descargar GeoGebra, sino solamente entrando a la página, ustedes lo pueden hacer. Igual, si quieren descargarlo en en el celular, lo pueden descargar porque hay aplicación para el celular, para la tablet o para el computador. ¿Listo? Entonces, iniciamos calculadora. Y en iniciar calculadora, pues ya aparece el plano cartesiano y va a aparecer, digámoslo así, donde vamos a ingresar la función. Pues antes de eso, en la parte derecha hay una ruedita de un engranaje y le van a dar en propiedades. Dentro de dentro de esas propiedades van a ir al eje X y donde dice distancia lo van a seleccionar y donde dice pi medios, ¿sí? Inmediatamente el eje X cambia, ¿cierto? Ya no es números enteros de uno en uno, sino que la medida va a cambiar a radianes. ¿Por qué es necesario hacer ese cambio? Porque para nosotros en X vamos a medir ángulos, grados, ángulos. Entonces aquí nosotros nos queda mucho más fácil la medida de los ángulos en pi radianes, ¿sí? Recuerden que medio pi radian son 90 grados, un pi es 180, 3 pi medios es 270 grados, 2 pi son 360 grados y así sucesivamente. Ya teniendo eso, cerramos esta partecita de acá y empezamos a escribir la función. Para poder escribir la función, aquí hay varias opciones. Escribimos en f de x, ¿sí? Escribimos, seleccionamos seno y en este caso vamos a solamente ver la función seno de x. Inmediatamente yo escribo x dentro de los dos paréntesis del seno, inmediatamente se dibuja la función. Miren que no es nada difícil, ¿sí? Le doy enter como para que pase a la siguiente y ya tengo la función seno de x. ¿Listo? Esta función es la función de seno de x y les voy a mostrar de dónde sale esta función. Entonces, para eso voy a volver a GeoGebra. Voy a volver a GeoGebra. Pero entonces ya no le voy a dar iniciar calculadora, sino en recursos de aula. Esto ya es para buscar cosas que ya están hechas. Entonces vamos a la función seno y voy a ir aquí. Que aquí es donde vamos a encontrar la explicación de dónde aparece la función seno. Entonces, vamos a quitar la gráfica y voy a explicar algunas cositas. Primero, este círculo de acá se llama círculo unitario o círculo goniométrico. ¿Por qué se llama así? El círculo unitario se llama así porque la unidad o sea, el radio de este círculo siempre es 1. ¿Listo? Siempre es 1 el círculo, el radio del círculo, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver si podemos. Aquí hay el mismo radio. Entonces, este es el radio y este también vendría a ser el radio. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo aquí otra recta? Entonces, si yo trazo aquí otra recta, me va a quedar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque este sería un ángulo de 90 grados. Y si yo empiezo a observar ese triángulo rectángulo, entonces puedo decir que la hipotenusa es igual a ¿qué? Alguien que me ayude por allá. ¿La hipotenusa qué valor tendría?
la hipotenusa valdría 1, ¿sí? Si yo quisiera saber el seno de este ángulo, entonces digamos que este sería el señor alfa. Entonces, si yo quiero saber cuál es el seno de alfa, entonces yo puedo decir que el seno de alfa es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que vendría a ser esta parte de acá, ¿sí? Que sería X, ¿cierto? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso vendría a ser 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el seno de alfa vendría a ser ¿qué? Este cateto opuesto de acá, ¿sí? Voy a quitar este X y le voy a escribir cateto opuesto. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, listo. Entonces, vuelvo a repetir. Estamos en el círculo gonimétrico. Recuerden que este círculo tiene de radio 1, ¿sí? Y dentro de este círculo voy a tener en cuenta el radio. ¿Por qué? Porque vamos a darle la vuelta a este círculo con ese radio. Y pegado a ese radio vamos siempre a hacer un triangulito. Y ese triángulo pues va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, al yo dibujar este triángulo rectángulo, lo saqué aquí a este lado, voy a buscar el seno para este ángulo que voy a colocarle aquí el alfa. Entonces el seno, la relación trigonométrica seno es cateto opuesto, ¿cierto? Sobre la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa vale 1. Entonces el seno del seno del ángulo alfa vendría a ser solamente el cateto opuesto, porque todo lo que divida entre 1 pues me da eso mismo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, siempre la altura de este triángulo siempre va a ser el seno de este ángulo que está acá. ¿Claro eso? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a ir mirando lo que yo les decía. Miren muy bien esta línea roja siempre. Si yo muevo este punto, esa línea roja o disminuye si la bajo o aumenta si subo ese punto. Y si se dan cuenta, pues el triángulo va cambiando, pero la hipotenusa siempre es la misma, siempre, ¿sí? Porque es el radio de ese triángulo, ¿listo? Lo que va a modificarse es el rojo, ¿sí ven? Bueno, entonces lo voy a dejar acá en 0. Entonces, si yo empiezo a aumentar, aumenta la altura de ese triángulo, aumenta pues, digámoslo así, la medida de seno. Ahora, ¿cómo queda graficado? Entonces vamos a ir pintando, ¿sí? Miren este azul, mientras que se mueve el azul, se va a mover el verde. Y el verde va a tener siempre la misma altura que este que está acá. ¿Listo? Entonces miremoslo acá, vamos a irlo suavecito, mírenlo. Siempre, 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 siempre. Siempre va a mirar la altura. Y aquí llegamos a 90 grados. Cuando llegamos a 90 grados, chicos, tengan presente esto que les voy a decir. Cuando llegamos a 90 grados es el punto máximo, la altura máxima que puede tener la función, que es este puntico de por acá. Eso se llama punto máximo, que es lo más alto que puede llegar ese cateto de esa función. ¿Listo? Y está, ojo, ¿en dónde? Cuando cumple 90 grados, ¿cierto? O pi medio, ¿sí? Cuando el ángulo es 90 grados. Si ustedes ven, no hay triángulo, porque un triángulo no puede tener dos ángulos rectos. Entonces, por ese motivo no se ve triángulo. Listo, seguimos. Ahora, esto es en el primer cuadrante. Hasta aquí vamos en el primer cuadrante, ¿sí? Si ustedes pueden ver, arrancamos de X positivos y llegamos a Y positivo. Ahora vamos de Y positivo a X negativo.
y vamos pintando otra vez. Y miren que empieza a disminuir la altura hasta que llega a 0. Y terminamos ese eh, segundo cuadrante llegando la función a 0. Luego vamos para el tercer cuadrante, arrancamos de x negativo y vamos hasta y negativo. Miren cómo va aumentando otra vez, pero hacia abajo. Entonces los valores son negativos. Y aquí llegamos a otro punto importante. ¿Qué punto importante es este de acá? Pues el punto mínimo. Y ese punto, bueno, entonces este punto máximo tiene un valor en y. Ese valor es 1. ¿Listo? Entonces el punto máximo es en 1y, ¿cierto? Y en este caso, el punto mínimo, ¿cuánto valdría? ¿Alguien me ayuda? Muy bien. Ese punto y mínimo sería en -1. ¿Listo? Ahora vamos a seguir nuestra gráfica. Ya, señora. Vale, dile que sí. Bueno, entonces, seguimos. Terminamos el cuarto cuadrante, vamos de y negativo a x positivo y terminamos acá. Entonces, vean de dónde sale la curva. La curva sale de medir la altura, las diferentes alturas, de medir las diferentes alturas del triangulito interno que hicimos acá, ¿sí? Entonces vuelvo a repetirlo, vuelvo a pasarlo, ¿sí? Miren el triángulo, ahí se mira perfecto, miren el triángulo, ahí, y listo, ¿sí? Vamos a darlo acá. Entonces, esta es la función seno, ¿sí? Acuérdense, la medida de la altura del triángulo, ¿sí? O del cateto opuesto al ángulo alfa. Lógicamente, pues esto es infinito. Aquí solamente estamos viendo un segmento, pero sucede que esta función es periódica. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra periódico? Es correcto. Esta función hasta aquí, como está dibujadita hasta ahí, o sea, mire que aquí de 0 a, esto sería 2pi, 360 grados, esto sería pi, 180 grados, ¿sí? Hasta 2pi ella no se repite. Entonces, ¿qué significa? Que hay un periodo de esta función que es 2pi. ¿Qué significa el periodo? Que es la distancia donde esta función no se repite. De ahí en adelante la función sigue repitiéndose como ustedes la conocen, ¿cierto? Y lógicamente hacia este lado también. Entonces ahí vamos a ir ahora a la anterior que está por acá. Entonces miren que es exactamente la misma función, es exactamente la misma función, sino que esta ya está, digámoslo así, infinitamente escrita o infinitamente trazada, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a aumentar un poquito la visión. Entonces voy a coger esta parte así. Entonces, ustedes pueden ver, yo tengo aquí la función seno de x, ¿cierto? Sabemos que la función seno de x siempre va a arrancar de 0. ¿Listo? Eso es muy clave, es muy importante. Siempre va a arrancar de 0. Tiene un punto máximo aquí, que es el punto máximo. Y tiene un punto mínimo. Y que esos puntos pues se repiten, tanto se repite la función. Que también además tenemos aquí algo que se llama periodo, que va desde 0 a pi, que es donde la función no se repite, ojo con eso. Esta partecita es el periodo.
¿Listo? Periodo. Pero además hay cosas también que tenemos que analizar. Y es dónde es creciente, dónde crece la función y dónde decrece la función. Entonces, ¿qué es crecer? Aumentar, ¿cierto? Tanto en X como en Y. Entonces, esta parte de cita de acá, que nosotros llamamos el primer cuadrante, es creciente. ¿Sí lo ven? Aumenta su valor. Pero después de llegar al punto máximo, aumenta hasta el punto máximo. Pero cuando llegamos al punto máximo, empezamos a ¿qué? A decrecer. Entonces, esta parte de acá está decreciendo y esta parte de acá crece. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara, ¿en qué segmento de la gráfica o de la función crece y qué partes decrece? Pues entonces yo arrancaría diciendo que de 0 a pi medios, la función crece o es creciente. Ahora, de pi medios a pi, la función es decreciente. ¿Listo? Ahora analicemos la siguiente parte, que sería de pi a 3 pi medios o a 270 grados. ¿Esa función qué viene haciendo ahí? ¿Crece o decrece? Decrece, muy bien. Decrece. Listo. Y llegamos al punto mínimo. ¿Y qué pasa del punto mínimo a 2pi? O sea, ¿qué pasa de 3 pi medios a pi a 2pi? Ajá, muy bien. Entonces sería creciente esta parte de acá. Creciente. Y como les digo, pues en el resto de la función ocurre exactamente lo mismo porque ella se repite. ¿Listo? Entonces, mirando esto de aquí también puedo definir algo que se llama dominio y rango. Ya les explico qué significa cada una. El dominio son todos los valores que se toman en X, ¿sí? En toda la función, haciendo, o sea, utilizando la imaginación, viendo que esta función es infinita, ¿qué valores tomamos para X? Entonces aquí podemos mirar que podemos utilizar tanto positivos como negativos, ¿sí? Y esto es infinito, entonces utilizamos todos los números reales. Ese vendría a ser el dominio de la función. El rango son todos los valores que tomamos en Y. ¿Qué valores tomamos en Y? Si ustedes pueden ver, la función no se va mucho para arriba ni mucho para abajo. La función no pasa del 1 y del -1. Entonces el rango aquí es -1,1. Y estos corchetes significa que tomamos los extremos de ese conjunto. Entonces se toma el 1, claro, porque estamos como punto máximo, y se toma el -1 porque estamos como punto mínimo. ¿Listo? Entonces, digámoslo así, que esta sería la parte importante, el dominio y el rango de la función seno de X. ¿Listo? Esto ya vendría a ser el análisis de cómo es la función, si es creciente o decreciente. Y recuerden que tenemos punto máximo y punto mínimo. Entonces el punto máximo dijimos que era 1 y el punto mínimo que sería -1. Si ustedes ven, el punto máximo y el punto mínimo me ayudan a definir el rango. Siempre pasa eso en la función seno. ¿Listo? Para que lo tengan bien presente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, señora, cuénteme. No, el rango está entre siempre, entre 1 y -1. Ojo, de la función seno de X. Si yo tengo otra función, por ejemplo, si yo voy a escribir la función 2 por seno de X, ojo, eso ya me cambia el rango. ¿Listo? Entonces, es solamente para la función seno de X. Para la función ya cuando empieza a tener otros valores alrededor, ¿sí? Lógicamente, eso sí me va a cambiar.
¿Preguntas? ¿Otra duda? ¿Inquietud? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sucede que la función coseno es muy similar. Vamos ahora a analizar la función coseno. Entonces, de encima de esta voy a colocar la función coseno. Ay, Dios mío, listo. Entonces voy a colocar coseno de quién, coseno de x. Entonces, aquí voy a dejar las dos para que miremos cuáles son las diferencias. Alguien ya, obsérvenlas. La verde es la función seno y la azul es la función coseno. Entonces, teniendo en cuenta eso, díganme qué diferencias o qué cosas similares ven ustedes ahí. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes que ven ustedes ahí de las dos funciones? ¿El mismo qué? ¿Ritmo? Rango será. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres decir? Listo. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, señor. En eso está, tiene toda la razón. Tienen el mismo rango. ¿Qué pasará con el dominio? ¿Es el mismo o no es el mismo? Eso no es el mismo. Entonces, recordemos que para las dos funciones, tanto f de x como seno de x, como f de x coseno de x, tenemos que el dominio y el rango son los mismos. Pero miremos que hay otras diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? A ver, ¿ya alguien las cogió? ¿Cuáles serían las diferencias de estas dos funciones? ¿Qué pasa con los puntos máximos y puntos mínimos? ¿Son los mismos o no son los mismos? ¿Por qué? Miremos acá. En la función seno, en la función seno, el máximo, el punto máximo es este. En la función coseno, el punto máximo es este. ¿Son los mismos o no son los mismos? La altura, digo yo, en el sentido de... Y este es el punto mínimo, y este es el punto mínimo de la función seno. ¿Son los mismos o no son los mismos? Revisen muy bien. El punto máximo en coseno también es 1, mírenlo acá, y el punto mínimo es -1. En la función seno pasa lo mismo, mire, lo que pasa es que no son los mismos ángulos, eso sí tenemos que diferenciarlo. Entonces miremos que el punto mínimo aquí de seno es en 3 pi medios, que sería 270 grados, pero esto ocurre en la función coseno cuando es pi, pero los puntos, digamos la altura en y el punto máximo en y y el punto mínimo en y sí son 1 y -1. Entonces tienen, digámoslo así, los mismos puntos máximos y mínimos. Ahora, ¿qué diferencias o qué otras cosas encontraron? ¿Qué me quiere decir? Sí, sí.
Muy bien, es una diferencia. Yo les decía antes, ¿no? Recuerden que la función seno siempre va a empezar en cero. La función coseno, aquí la diferencia es muy grande porque tiene toda la razón la chica que habla en este momento. Siempre coseno va a empezar en un punto en Y. En este caso, si hablamos de la función coseno de X, siempre va a arrancar en uno, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Que arranque en uno, en 2, en 3, pues lo que esté alrededor de esta función coseno. Pero la función coseno arranca siempre en uno, ¿sí? ¿El periodo será que es el mismo o no es el mismo? Recordemos el periodo de seno, que el periodo de seno es 2pi, o sea, hasta 2pi ella no se repite, ¿sí? Miremoslo acá, voy a hacerlo aquí en rojito. Entonces ella arranca en cero, pasa por un punto máximo, luego puede otra vez en cero en pi y luego disminuye o decrece, llegando a un punto mínimo y luego aumenta hasta 2pi. En la función coseno, también el periodo es 2pi. Si ve que ellos comparten muchas cosas, pero es diferente la gráfica, ¿no? Mire que arranca en uno y termina en uno cuando se acaba, pues digo, cuando llega a 2pi, ¿cierto? Entonces mire que la función seno arranca en cero y termina en cero cuando llega a 2pi. Y la función coseno arranca en uno y termina en uno cuando llega a 2pi, ¿sí? Su punto máximo pues está iniciando esta función, su punto mínimo es exactamente en la mitad cuando llega a pi y luego vuelve a ser. Entonces, miremos aquí las diferencias también de crecer y de crecer. Aquí en dos segmentos o en dos cuadrantes decrece, llega al punto mínimo y luego en dos cuadrantes crece, ¿sí? Esa es la diferencia que hay. Si ustedes miran, prácticamente la gráfica es similar. ¿Qué pasa cuál es la diferencia? Como si se hubiera corrido medio pi. Eso es, digámoslo así, el desfase entre una y otra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Señora, claro. Y de eso se va a tratar las primeras partes del taller que ustedes van a tener que hacer para que ustedes pues evidencien cuáles son esos cambios y lleguen a concluir cómo es que cambia ella para que arranque negativo. Sí, sí hay una forma y es una forma pues interesante de ver, pero pues lógicamente ustedes lo van a hacer en el taller. Por eso explico aquí cómo se grafican las funciones, porque ustedes van a tener que hacer gráficas de unas funciones de seno y de coseno, pues para que ustedes se den cuenta el cambio que ocurre cuando hacen ciertos cambios en la función. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de la plataforma del colegio hay una lección para ustedes que es la lección de ICE 3P, que es tercer periodo, tema 2 gráficas de las funciones seno y coseno, ¿sí? Aquí en este contenido van a encontrar lo que yo les acabo de contar, ¿sí? De dónde sale la función. Aquí también les explican un ciclo de la función, ¿sí? Que es en el periodo 2pi, les explican, digámoslo así, más explícitamente los intervalos y luego les explican pues que es infinita y qué pasa cuando hay un ciclo. Lo mismo miren la función coseno, que fue el análisis que acabamos de hacer, y les van a hablar del dominio y el rango, ¿sí? Entonces aquí lo mismo que vimos, pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que para estas funciones hay una función general. Mírenla acá. La función general para la función seno y la función general para la función coseno. Entonces yo tengo aquí que está la relación trigonométrica seno, ¿sí? La función seno, pero además alrededor de ella
hay otras cositas. Está la A, que es amplitud, ¿sí? La amplitud, ¿qué es? Recuerden que es la distancia máxima y mínima, ¿sí? Digámoslo así, ¿hasta dónde va la función? Si ven, aquí hay otra función, está en azul está la función seno, y en rojo está la función y igual a 2 seno de x. Eso ya me modifica lo que yo ya sé como amplitud, que es la distancia de cero al punto máximo o al punto mínimo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso sería la amplitud. Vendría a haber otra variable que es B, que es C y que es D. Si ustedes leen este documento que yo les dejo acá, pues van a encontrar qué significa cada una de ellas. Entonces, vemos cuando hay un estiramiento vertical, cuando hay un estiramiento horizontal, cómo se puede hallar la amplitud, ¿sí? Ojo, revisen muy bien esto, porque esto está muy completico para todo lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Aquí también pues hay una explicación para cuando yo modifico B. Luego hay un ejemplo cuando la gráfica de coseno está comprimida horizontalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gráfica del seno está estirada horizontalmente? Y etcétera, etcétera. Entonces ustedes revisen por favor muy bien estos ejemplos que son de diferentes cositas, ¿sí? Que les va a ayudar mucho a la tarea. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la tarea. Quiero mostrarles el taller. Entonces, en este taller lo vamos a dividir en varias secciones para ir, pues, digámoslo así, trabajando interesantemente. Entonces, chicos, oh, por Dios, aquí creo que hubo un problema. Me toca modificarlo. Desafortunadamente no sé qué pasó con el PDF, pero lo subió mal. Entonces, bueno, tenemos acá, por favor, van a ser los primeros 3 puntos la siguiente semana, ¿sí? Recordemos que van a haber 2 semanas en donde nosotros no nos vamos a ver, que es la siguiente semana y la siguiente semana. O sea, tenemos 15 días donde no nos vamos a ver. Entonces, los primeros 3 puntos los van a hacer esta semana. Aquí yo les dejo, ojo, unos videitos interesantes que les va a ayudar muchísimo para la realización del taller. Mírenlos todos, analícenlos todos, hagan un resumen. Mi resumen, lo que me parece mejor es un mapa mental, pues hagan ese mapa mental. Luego dice que haciendo uso de GeoGebra, grafique simultáneamente cada triada de funciones. Pues aquí ustedes desafortunadamente no la ven, pero aquí habían 3 funciones. Esas 3 funciones las van a graficar en una misma, en un mismo plano, pues para que ustedes vean qué cambia, qué modifica. Después dice, estos, el punto 4 y el punto 5 lo van a hacer ustedes después, o sea, la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, para poder terminar, pues digámoslo así, esta explicación, yo les traía una presentación. Entonces, eh, como les estaba mostrando, la función seno, pues trae un periodo de 2pi y una amplitud. La amplitud es la distancia, pues, de 0 a un punto máximo o a un punto mínimo. Y esta es la, digámoslo así, la función general o la ecuación general, en donde A es la amplitud, B vendría a ser el periodo, C vendría a ser la traslación horizontal. Cuando yo hablo de traslación horizontal, estoy hablando de que tengo aquí un plano, ¿cierto? Tengo aquí una función y de esa función, la traslación horizontal es que ella se corre tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? Entonces ya no arranca de ahí, sino arrancaría de por acá, ¿sí? Esa es la traslación horizontal. La traslación vertical, pues es en el eje Y. Entonces, si yo tengo esta función, ya no arrancaría pues de 0, sino arrancaría pues de un poco más arriba, etcétera, etcétera. Sería la traslación vertical. ¿Listo? Entonces recuerden muy bien que esta es la función general. Ahora no me quiere pasar. Ah, ya.
señora. Van a ver que sirve mucho porque cuando yo conozco, por ejemplo, que el valor que siempre va a estar cerca a seno es la amplitud y aquí hay un 2, yo solamente observando la función general, la ecuación general, solamente con observarla y analizar qué significa cada valor, puedo graficar la función sin necesidad de ir a GeoGebra para que me la grafique. Ay, no sé ahora qué pasó, Dios mío, se ha trabado esto. Entonces, digámoslo así, que eso era lo que yo quería que ustedes vieran y que por favor pues se pongan juiciosos con la tarea. Mire que este tema me parece a mí que es muy bonito en el sentido de que es un tema, ay, Dios amado Señor, ahora le dio por trabarse este computador, que es un tema que, digámoslo de cierta forma, no es monótono, no es cansón, sino además me parece a mí que es diferente a lo que uno venía trabajando. Bueno, tocó así, a las malas. Entonces, pues para que, digámoslo así, le pongan las ganas, hagan algo bien bonito. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Sí, qué pena con ustedes, pero estoy aquí. Hoy no ha sido mi día con estos computadores. Entonces, pues, la idea es, chicos, no vamos a tener asesorías durante estas 2 semanas, pero ojo, eso no significa que podamos preguntar. Ustedes pueden preguntarme, ¿y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos mediante lo que es el foro. Entonces yo voy a estar muy pendiente del foro. Cualquier cosita, pues yo voy a subir el video para que ustedes tengan claro. Sin embargo, los otros videos que están dentro de la plataforma, dentro del taller, son muy buenos. Es de Khan Academy. Khan Academy es una plataforma que te enseña matemáticas de una forma fenomenal. Me encanta. Entonces, digámoslo así, que por eso solamente voy a hacer el video de esta clase, pero el resto ya ustedes lo encuentran en Khan Academy. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, señora. Sí.